Listo, ya nos encontramos grabando. Buenas noches a todos y todas. Vamos a comenzar con esta sesión síncrona de este módulo 9, Sociedad Mexicana Contemporánea. El día de ayer, lunes, llegamos a esta unidad 3, en esta semana 3, que se llama Del Cardenismo al México Actual. Recuerden que este módulo 9 está hecho para ir conociendo y reconociendo muchos hechos que ocurrieron a lo largo de nuestra historia y que todos estos hechos lograron que la nación de México sea lo que es hoy en día. Entonces es para ir contribuyendo y conociendo cómo es que llegamos hasta este punto en donde México es lo que es y que también nos representa como mexicanos y mexicanas. Voy a pasarle a la diapositiva. Recuerden que las reglas de comunicación virtual son las que vamos a estar ocupando sesión con sesión. Ya durante las dos anteriores fueron las mismas que hemos estado utilizando. Es decir, si quieren realizar una participación a partir de su micrófono para que no suene uno como interrupción en caso de que alguien más esté hablando y también para llevar un orden, vamos a ocupar la herramienta de manita que se encuentra en esta parte de aquí abajo. Está una manita precisamente que está a un lado de la parte de los subtítulos que dice CC y entonces al aplastarla, como ven, suena un sonidito y esto significa que mantengo la mano levantada y espero a que me den la palabra. La segunda regla que tenemos es que pueden escribir también sus dudas y comentarios a través del chat. Las mismas también pueden realizarlas a partir del audio, es decir, levantando la manita previa a que ustedes participen utilizando su micrófono. Y recuerden que en todo momento se utilizan las reglas de netiqueta. Al igual que en la participación en los diferentes foros, vamos a ocuparlas también en esta sesión. Otro comentario a agregar es que ahorita no tengo la cámara prendida porque el internet se coloca demasiado inestable. Entonces, si yo la prendo, empieza a alentarse y eso es lo que hemos visto durante las dos sesiones pasadas, que el audio comienza a cortarse. Entonces, antes de continuar con la presentación, me gustaría que me indicaran, por favor, si ustedes me están escuchando bien desde el lugar en donde se encuentran, por favor. Muy bien, muchas gracias. Ricardo, Dulce, muy bien. Mauricio también dice que bien, así que vamos a continuar. El orden de la sesión para el día de hoy es el siguiente. Vamos a tener la bienvenida, es decir, lo que les comentaba acerca de esta apertura de esta semana. También los objetivos, la presentación de la semana 3, el procedimiento de elaboración y carga de cada una de las actividades integradoras, que son 2, el procedimiento para la participación también en los foros, la explicación de evaluación de las actividades, sugerencia de recursos complementarios precisamente para realizar estas actividades, conclusiones, dudas y comentarios y vamos a finalizar con la despedida. Los objetivos de esta sesión son exponer los componentes de la semana 3. Ya llegamos a justo en medio lo que de este módulo número 9. Entonces vamos a ver qué es lo que sigue a partir de esta semana y que ya la próxima vamos a entregar un proyecto integrador que incluye todas estas actividades integradoras que en total van a ser 6 que hemos realizado a lo largo de estas semanas. Bueno, 4 en total porque finalizamos la semana pasada y durante esta vamos a agregar 2 más, así que en total van a ser 6. Así que recuerden que es de suma importancia que cada actividad integradora que ustedes realicen sea guardada en un espacio seguro, porque van a utilizarla para elaborar su proyecto integrador. Muy bien, también vamos a presentar los procedimientos para la elaboración correcta de estas actividades de la semana 3, incluyendo los diferentes recursos. Como ven, ya avanzamos una semana más. Ya estamos justo en medio, ya concluimos con la unidad 1. Permítanme aceptar a alguien. Ok, Aldo, bienvenido a esta sesión síncrona. Acabamos de comenzar, estamos ya presentando lo que lleva la semana 3. Muy bien, ya durante la semana número 1
vimos la unidad número 1, que es del México prehispánico al virreinato. Recuerden que aquí realizaron dos actividades integradoras. Durante la unidad número 2 vimos el tema de la independencia a la Revolución Mexicana, que fue justamente la semana pasada, y también llevaron a cabo dos actividades. Durante esta semana número 3 vamos a ver lo que es el modernismo al México actual. Como vamos hablando mucho más a lo que tenemos ahora, como diferentes movimientos, también las políticas, los cambios que se han dado en los mismos a partir de estos movimientos, cómo es también que la sociedad mexicana es reconocida desde el mundo, es decir, cómo es que somos conocidos nosotros los mexicanos y mexicanas, y cómo es que a partir de ello nuestra nación ha sido conformada. Entonces, acá queda este otro espacio que es Semana de Integración de Saberes, que ya será la próxima semana, en donde vamos a tener un foro de integración y un proyecto integrador, pero eso ya lo veremos durante la sesión síncrona número 4. Durante esta semana vamos a enfocarnos en la actividad integradora número 5 y en la actividad integradora número 6. Para la realización de estas actividades integradoras, tenemos diferentes recursos en la plataforma, mismos que también han ido utilizando a lo largo de las 2 semanas anteriores. En estas actividades integradoras nos encontramos con que vamos a utilizar estos recursos, es decir, para la actividad integradora número 5 tenemos institucionalización de México y movimientos sociales. Movimientos sociales como cuáles? Movimientos sociales como el estudiantil de 68, que es muy conocido, que justamente fue su conmemoración de un año más durante hace un mes y unos días, porque bueno, recordemos que estos movimientos han sido grandes aportaciones para que se den cambios en las leyes incluso, o que se generen unas nuevas. Y esto es porque se necesitan modificaciones de acuerdo al contexto, de acuerdo a las problemáticas que estén surgiendo y que nosotros como modificamos cada día. Entonces, tenemos tres. El cardenismo, el segundo es creación de estos partidos que fueron PNR, PRM y PRI. También vamos a ocupar modelo de sustitución de importaciones, crisis del partido único, movimiento estudiantil de 1968, que es el que les comentaba, sociedad civil en el terremoto de 1985, elecciones de 1988 y Ejército Zapatista de Liberación Nacional 1994. Estos últimos, en particular, son justamente para identificar cuáles son los movimientos sociales que hemos tenido a lo largo de la historia, que no son los únicos, hemos tenido bastantes y también en la actualidad existen muchos, pero para que surjan nuevos a partir de actualmente. Entonces, esos son los recursos que van a utilizar para la elaboración de la actividad integradora número 5. En cuanto a la actividad integradora número 6, van a ocupar se denomina política exterior mexicana y van a ocupar diferentes recursos también, mismo en la semana número 3. El primero de ellos es liberación económica, el segundo es organización nacional, el número 3 es economía nacional, 4 es transición democrática, 5 es creación de la identificación social y 6 desafíos actuales del país. Entonces, recuerden, estos recursos son asignados de parte de la plataforma. Más adelante yo voy a presentarles algunos videos, porque de repente pueden serles útiles cuando requieren de estar haciendo otras actividades, es decir, pueden colocar sus videos, subir el volumen e ir escuchando conforme están haciendo alguna otra actividad, como de tal manera que ustedes puedan llevar a cabo diferentes actividades al mismo tiempo. Como pueden observar, avanzamos una semana más y ya hemos alcanzado otro 14% durante la semana número 2. En esta semana número 3 vamos a subir otro 19% al porcentaje total
del módulo. ¿Por qué? Porque cada actividad integradora vale el 7%, entonces como son dos, son un total del 14%. Y estas actividades de habilidades socioemocionales también tienen un valor. En esta semana tenemos una más, recuerden que la semana pasada no tuvimos, pero en esta sí, entonces se agrega un 5% al 14%, nos da un total de 19% en total durante esta semana. Así que por ello tenemos que ya próximamente, es decir, durante la semana número 4, vamos a tener un 43% del total de este módulo número 9. Así que vamos avanzando, agregando cada vez más porcentaje al porcentaje total que obtendremos una vez se concluya este módulo. Vamos a comenzar con este procedimiento de elaboración. Pero para ello voy a presentar para que puedan observarlo. ¿Alguno de ustedes ya ha comenzado a revisar los recursos que están en la plataforma? Dulce sí dice que sí, que ya leí. Que sí, sucesión de importaciones y el de los partidos políticos de desaparición. Aportando a que vayamos identificando cómo podemos utilizarlo durante estas actividades integradoras. Recuerden que la presentación utilizada durante durante esta sesión síncrona voy a subirla al espacio de avisos para que ustedes puedan realizarla después, porque, ok, se corta un poco el audio, permítanme tantito. Muy bien, ahora, ¿qué tal se escucha? ¿Se sigue entre el audio o ha mejorado? De acuerdo, gracias, Dulce. Muy bien, creo que tenía que quitar el audio de la presentación, así que esperemos que continúe así. Ok, comenzamos con esta actividad integradora número 5, porque se denomina institucionalización de México y movimientos sociales. A partir de esto vamos a ver cómo con la revolución vino una nueva etapa social. Recuerden que esta revolución fue el tema que vimos durante la semana pasada. Es decir, a partir de eso se comenzaron a dar diferentes cambios en nuestro país en en los diferentes contextos, es decir, sociales, políticos y también económicos. ¿Por qué? Porque se estaba dando toda una transición y muchos cambios y teníamos que ir adaptándonos conforme a lo que estaba ocurriendo con la situación. Y porque, bueno, era muy dinámico porque no solamente teníamos que adaptarnos, sino también teníamos que ir realizando cambios de acuerdo a cómo están funcionando los mismos. También es que hay que recordar que a partir de cada cambio no siempre es tal cual como todo de maravillas y todo maravilloso, sino que
También tenemos diferentes problemáticas que incluyen estos cambios y que también tenemos que irnos adaptando a través de los diferentes que ocurran y con ello ir creando nuevas soluciones. Por ello es que hubo otros cambios nacionales e internacionales que crearon diferentes movimientos. Recuerden que los diferentes movimientos van surgiendo de acuerdo a las necesidades que tenga alguna comunidad o alguna población en particular dentro de un país o incluso de manera internacional, como se han dado los diferentes movimientos actuales que tienen que ver, por ejemplo, con exigir a los diferentes gobiernos de los diferentes países de todo el mundo que incluyan reformas en donde se cuide al medio ambiente. Y esto, como pueden ver, o no sé si han escuchado, no solamente ocurre en un país como puede ser Alemania o Estados Unidos o México, sino que incluye más países. Pero particularmente los movimientos que vamos a ver durante esta semana son de México y que son parte de nuestra historia. Para ello es que también vamos a ver cómo han influido en el México actual, es decir, si estos movimientos durante 38 han influido en los estudiantes que tenemos ahora. También decisiones económicas y sociales e ideológicas que siempre las y cómo es que a partir de diferentes para realizar las características del cardenismo, cuáles son las instituciones que surgieron en la época revolucionaria, los propósitos e ideologías de diversos movimientos ocurridos en México durante el siglo XX. Asimismo, van a buscar información fidedigna. Recuerden que siempre es importante buscar estas fuentes de información para obtener sí esta información, pero que sea de manera confiable, que no nos basemos en diferentes páginas que puedan obtener información dudosa y que únicamente contribuyan a la desinformación. Entonces hay que tener cuidado con esto. Por ello es que ustedes van a utilizar diferentes técnicas de investigación, es decir, pueden buscar a través de diferentes revistas, diferentes artículos, ya sea de manera física o quizá en línea, también viendo algunos videos, ingresando a algunos blogs. Recuerden que durante la semana pasada les compartía la liga en donde pueden encontrar cómo realizar estas citas y estas referencias APA. Y también pueden utilizar, por supuesto, los recursos que se encuentren disponibles dentro de esta plataforma. Entonces, ¿qué es lo que van a entregar? Van a entregar un ejercicio de descripción con las principales características del cardenismo. También van a identificar cuáles son las legislaciones e instituciones comparativas de movimientos sociales del siglo XX. Esta misma tabla también va a incluir algún otro movimiento que ustedes puedan identificar y relacionar con esos mismos. ¿Y cómo van a desarrollarlos? No van a realizar un documento en blanco, no. Como ven, aquí abajo dice cómo lo realizaré. Y aquí incluye descarga el documento, institucionalización de México y movimientos sociales. Y aquí, como ven, aparece una manita porque puede descargarse este documento. Van a completar para guardarlo con esta nomenclatura de abajo, M, que es el módulo y 5. Entregar esta actividad, darles una evaluación y presentarles el documento. Voy a dejar de presentar esta pestaña. Me indican cuando ya puedan verla, por favor.
¿Ya se puede visualizar? ¿O todavía no? Gracias, Aldo. Gracias, Dulce. Muy bien, aquí tenemos este documento que era el que les mencionaba que ustedes tienen que descargar de esta plataforma para que ustedes puedan comenzar a integrar las respuestas dentro del mismo documento. En la primera descripción de esta actividad tenemos, describe en un párrafo las principales características económicas y sociales del cardenismo. Recuerden que esto pueden obtenerlo a partir de los recursos de la plataforma. Por ejemplo, para este pueden ocupar el primer recurso que aparece en la semana número 3, que es justamente el de el cardenismo, y agregar aquí la información. Si lo prefieren, pueden buscar recursos adicionales, pero recuerden que deben incluir las referencias de los mismos. Entonces, aquí ustedes van a describir estas características, no tiene un máximo o un mínimo de líneas o de párrafos, pero recuerden que es importante que incluyan esta información que sea solicitando en esta primera instrucción. Por ejemplo, si hablamos del cardenismo, podemos decir que este fue el que impulsó a las políticas de reparto agrario. Recuerden que durante el cardenismo se recordaba que las tierras, hasta cierto punto recordando un poco lo que ocurría con Zapata, que decía que la tierra era para quien la trabaja, sí, las tierras se regresaron a las principales personas que trabajaban con ellas, y con el cardenismo realmente para gran parte de la población, no digo que toda porque de repente puede haber desacuerdos, puede y fue algo muy bueno lo que ocurrió durante el mismo. Por ejemplo, si hablamos acerca de mi comunidad en particular, en donde yo habito, antes o cuando se estaba dando la campaña de Cárdenas, en mi comunidad no teníamos agua potable todavía, imagínense. Entonces, cuando él estaba haciendo su campaña por la zona sur, que es el estado de Morelos, estaba él pasando por mi comunidad. Entonces, lo que hicieron fue pedirle que él implementara esto del agua potable. Él dijo que si ganaba lo iba a hacer. Y sí, fue uno de los pocos candidatos que cumplió lo que prometió. Regresó a la comunidad y se hizo todo un trabajo, pero al final de cuentas en lo que respecta al cardenismo, para muchas comunidades y para muchos movimientos sí hubo diferentes cambios. Entonces aquí es donde pueden colocar estas diferentes características. Continuamos con la instrucción número 2. Van a realizar una investigación y van a completar la siguiente tabla con información sobre las instituciones y legislación que surgió durante el México revolucionario, es decir, después de la revolución, etapa en donde se promovió la institucionalización del país. Entonces, como pueden observar en esta tabla, tenemos diferentes instituciones que fueron creadas a partir de ello y que además, perdón, y que además pudieron tener un propósito en particular, tuvieron una fecha de surgimiento y que además tienen que colocar cuál es el presidente que estaba en turno cuando surgió esta institución en particular. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos diferentes, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 en total. Entonces, recuerden, deben completarse todas, no solamente son unas cuantas o dos o tres, sino que esta tabla tiene que quedar completa a partir de los datos que ustedes investiguen. Solamente van a ir rellenando estos espacios, no tienen que hacer ninguna tabla, solamente si requieren más espacio van dando, por ejemplo, el enter para que se crea un espacio más grande, pero es lo único que tienen que hacer en esta tercera instrucción. Segunda, perdón. Y durante la tercera tenemos que vamos a completar una tabla con información sobre diferentes movimientos sociales que surgieron en México con anterioridad en el siglo XX y van a describir cuáles son las similitudes que tienen con algunas demandas actuales o con algunos movimientos actuales. Si consideran aquí, por ejemplo, en esta tablita de aquí arriba de la instrucción número 2, tiene que quedar todo rellenado,
Pero en esta hay una diferencia. Si ustedes consideran que no había una ideología social como tal, o no hay ninguna similitud, por ejemplo, con el levantamiento indígena del Ejército Zapatista Liberal, entonces ustedes no van a rellenar este espacio, sino que van a dejarlo en blanco, siempre y cuando justifiquen por qué creen que no existe ninguna ninguna similitud. Por ejemplo, si ustedes creen que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de Chiapas no tiene ninguna similitud con ninguna demanda, que no hay ningún movimiento que se le parezca, entonces lo dejan vacío. Si ustedes creen que el movimiento estudiantil de 1968 no tiene ninguna similitud con ningún movimiento actual, también van a dejarlo vacío. Pero siempre van a justificar por qué. Porque creen, por ejemplo, que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional no tiene nada en común con algún movimiento de ahora. Quizá porque ya no son los mismos tiempos, quizá no tienen el mismo objetivo, quizá porque este mismo ya no está cumpliendo con lo que requería este ejército. Entonces, ustedes van a rellenar esta tabla, pero recuerden, si dejan algún espacio, deben justificar por qué. Y para finalizar, tienen que colocar aquí cuáles son las fuentes consultadas para que ustedes hayan rellenado todas estas dos tablas con la información que investigaron a partir de los diferentes recursos. ¿Tenemos alguna duda en cuanto a esta actividad integradora número 5? ¿Va quedando claro? Continuamos con las 6. Muy bien. Entonces voy a dejar de presentar este documento y nos vamos a ir a las 6. Permítanme un momento. Ok, ustedes me indican cuando ya puedan verla. Yo ya comencé a presentar. Listo, ya comencé a presentar. Listo, ok. Gracias, Mauricio. Muy bien. Aquí tenemos esta actividad integradora número 6, que es política exterior mexicana. Entonces avanzamos un poquito más a partir de lo que ocurrió después de la revolución. Porque hubo una modernidad, es decir, a partir de estos cambios que comenzaron a darse, y también hubo un intercambio con diferentes países, es decir, ya no solamente era México, sino que entonces empezamos a tener acuerdos con otros países como son Estados Unidos, con Canadá, y que todo ello conlleva el intercambio de diferentes productos, de diferentes bienes, información, conocimientos y también cultura. Recuerden que eso es algo muy importante que comparte nuestro país con los que se encuentran cercanos y no tan cercanos, lo que es nuestra cultura. Y a esto es conocido como globalización. El ingreso de México a la economía global, porque recuerden que antes de repente México no era considerado como tal, tiene que ver con que México se adhirió al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, en sus siglas GATT. Esto permitió que se buscaran alianzas con diferentes países para que pudiéramos mejorar nuestras condiciones en el mercado y que también tuviera un impacto en nuestra economía nacional. Pero recuerden que con ello la soberanía podía verse afectada, porque, bueno, eran diferentes cambios, también diferentes adaptaciones y diferentes condiciones que teníamos que estar aceptando como país. Entonces, como ven, estos cambios que suceden en nuestro país no son de un día para otro o de un momento a otro, sino que todo va paso a paso y que también tiene de repente algunas consecuencias que en ocasiones no se esperan, pero que se van solucionando sobre la marcha o que se tiene un plan de respaldo. Es por ello que vamos a realizar esta actividad integradora que tiene como propósito explicar la influencia de la globalización en la política exterior mexicana y cómo los tratados comerciales incidieron sobre nuestra soberanía nacional, que como les dice arriba fue una de las más afectadas hasta cierto punto.
¿Qué van a necesitar? Al igual que en la actividad integradora anterior, van a requerir de sus técnicas de investigación en diferentes medios porque van a reconocer cuáles fueron las características de la política exterior mexicana. También van a explicar cuál es la influencia de la liberación económica en la globalización. Van a identificar también cuál es el impacto de los tratados comerciales a los que fue suscrito nuestro país y van a argumentar opiniones. Recuerden que en este aspecto que es argumentar opiniones, no se trata de que si les preguntan, por ejemplo, ¿qué opinan ustedes acerca de la soberanía de México y cuál fue el impacto que tuvieron los tratados comerciales en ella? No se trata de buscar esa pregunta en Internet y copiar y pegar tal cual encontramos una respuesta ya elaborada, sino que podemos buscar, por un lado, qué es la soberanía nacional, fueron estos impactos y de esta manera realizamos una conclusión y la escribimos con nuestras propias palabras. Sí es importante que ocupemos datos que podemos encontrar en Internet, pero siempre y cuando citemos. Entonces, recuerden, hay que buscar esta información en fuentes confiables para que la información que coloquemos dentro de nuestra actividad sea la más verídica posible y evitemos la desinformación. ¿Qué es lo que van a entregar? Van a entregar en un documento que se llama Política Exterior Mexicana, una infografía en la que van a integrar imágenes y textos que expliquen el proceso de globalización y su relación con la política exterior mexicana. También van a incluir sus reflexiones sobre la influencia de los distintos tratados en la soberanía nacional y una posible solución a los desafíos del México actual, porque recuerden que todo lo que ha sucedido en el pasado también tiene que ver con cómo México va evolucionando a lo largo de la historia y también las adaptaciones que va dando. Estos productos recuerden que no los van a realizar de la nada, sino que primero van a descargar este documento que aparece aquí abajo de cómo lo realizaré, van a completar esta actividad que enseguida vamos a abrir y van a guardarla con sus apellidos, su nombre y esta nomenclatura que indica que es la actividad número 6, la que ustedes estén entregando. Es muy importante que lo coloquen para que lleven un orden en sus actividades que les menciono nuevamente, van a ocupar para integrar su proyecto integrador. Recuerden que este archivo que ustedes carguen en la plataforma va a tener una terminación como .doc o .docx para que yo pueda visualizarla, porque si no cuidamos esta terminación es posible que yo no pueda visualizarla y entonces ya les mando un mensaje para que ustedes puedan realizar las modificaciones pertinentes y me permita a mí, uno, evaluarla y dos, asignarle una retroalimentación con base a lo que ustedes entreguen. Entonces voy a dejar de compartir y voy a compartirles ahora el documento de la actividad integradora número 6. Solo denme un momento. Ok, listo. Ustedes me indican si ya pueden visualizarlo. Gracias, Diana. Muy bien. Aquí tenemos este documento que pertenece a la actividad integradora número 6, que es Política Exterior Mexicana. Para ello van a elaborar, recuerden, una infografía en la que van a abordar los siguientes puntos enlistados aquí abajo, es decir, la política exterior mexicana y su relación con la globalización. También van a incluir los tratados comerciales suscritos por México y van a realizar esto en una infografía. ¿Ustedes han realizado ya una infografía con anterioridad? Dulce dice que sí, Mauricio dice que sí, Mauricio dice que no, perdón. Ok, Ricardo dice que no, Aldo dice que no. Muy bien, permítanme. Las infografías ahorita voy a presentarles una de cómo es que ustedes pueden realizarla.
para que la información que estemos dando no sea solamente a partir de algo como, por ejemplo, mucho texto, sino que podamos incluirla con diferentes imágenes, iconografías y que también de esta manera podamos ir presentando la información de manera diferente. Así que voy a presentarles cómo es que puede verse un ejemplo para los que no hayan hecho alguna. Ok, aquí está esta imagen, me indican si ya pueden verla. ¿Ya pueden visualizarla? Ok, gracias Diana. Muy bien, como pueden darse cuenta, aquí tenemos este ejemplo de infografía y como ven, no es solamente texto, sino que está combinado con todo lo que son unas imágenes representativas de la información que está mostrando. Pero además, no solamente incluye esto como información plana, es decir, no está todo con un orden, por ejemplo, todo en lista, sino que está acomodado de tal manera que se vea más atractiva para las personas. Es decir, aquí ponemos este tema que son las adicciones no son un juego. Ustedes en particular con la actividad que tienen que realizar, recuerden que son 2 puntos y para ello pueden dividir su infografía en 2. Es decir, aquí ustedes solamente tienen uno, pero pueden agregar un recuadro abajo de otro color para ir señalando cuál es la diferencia entre ambos. Como ven, aquí incluye datos importantes acerca de las adicciones y muy abajo, si es que pueden observarlo, está las referencias, es decir, Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2019. Y en esta otra esquina está incluso que la elaboró el grupo Healthcare. Entonces, cuando ustedes la realicen es justamente lo que pueden hacer. Incluir uno, el título, dos, los datos, pero como ven no está muy saturada de información, sino que incluye datos concretos y precisos. A lo largo de esto también incluye imágenes para representar. Por ejemplo, aquí cuando dice 63.8% de la población de 20 años o más toma bebidas alcohólicas en el 2019. No solo va la información, sino que colocan un tarrito de cerveza. Aquí abajo pueden observar también que más de la mitad de los jóvenes comienzan el consumo de drogas entre 2 y 17 años y dicha cifra va en aumento y se deslinda a partir de una imagen en particular. Aquí arriba tiene la cocaína es la segunda droga ilegal más consumida. Entonces, como ven, incluye un breve icono de lo que es o puede representar la cocaína. Entonces, conforme ustedes vayan presentando los datos de la temática que solicita nuestra actividad, también pueden incluir estos iconos, estas imágenes. Acá en la parte de abajo tiene que incluir las referencias que hayan utilizado y por otro lado, quién la elaboró. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un ejemplo de una infografía. Voy a dejar de compartir y voy a volver al documento. Entonces, en este espacio morado pueden colocar uno su imagen. Más adelante en los recursos complementarios yo les voy a presentar en dónde pueden ustedes elaborar estas infografías. Recuerden que son 2 temas. Uno, la política exterior mexicana y su relación con la globalización. Y 2, los tratados comerciales suscritos por México. Por nada, Mauricio y Ricardo. Si tienen alguna duda, pueden escribirlo a los mensajes en la plataforma o al correo que compartí durante la bienvenida, ¿de acuerdo? Como segunda instrucción tenemos que van a escribir una reflexión sobre cuál es el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional. Van a hacer aquí, sí, solicita un mínimo de 10 renglones, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, aquí van a rellenar diferentes con sus palabras, qué es lo que tienen que llevar a cabo, pero son 10 renglones en particular. No se trata de, por ejemplo, que escriban una palabra, aquí solamente es como para que vayan viendo cuánto es aproximadamente lo que se realiza. Son 10 renglones y aquí van a escribir con sus propias palabras. Recuerden que sí pueden utilizar citas,
pero lo importante es que ustedes con sus propias palabras puedan explicar cómo es que hubo un impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional. Para ello van a realizarlo en un párrafo de mínimo 10 renglones. Pueden hacer 11 renglones, 12, 13, 15, 20, sí, pero mínimo 10. Durante la tercera instrucción nos dice que vamos a identificar algunos de los desafíos a los que se enfrenta México actualmente. Van a describir y van a argumentar una posible solución en la tabla, es decir, si estamos hablando acerca de los conflictos de México actuales, por ejemplo, podemos hablar acerca de la vacunación en algunos adultos, por ejemplo, que no quieren llevarla a cabo. Entonces, ¿qué se hace con las personas que no se quieren vacunar? Muchas personas se quejaban acerca de estas mismas porque no permitían que se avanzara con proteger a la población en general. Entonces, podemos ahí encontrar diferentes opiniones y que esto, por supuesto, conlleva al conflicto. Pero entonces, ¿qué podemos encontrar de solución? Que los que no se quieren vacunar no se vacunen, que los que ya estén vacunados no convivan con ellos. Entonces, ahí ustedes van a idear una posible solución y también van a escribirla aquí, pero van a argumentarla, es decir, por qué sí, por qué no, por qué la pensaron, en donde lo leyeron, en donde lo vieron, quizá vieron que funcionaba algo en otro país y que se puede implementar en México, pero recuerden, es cuestión de que ustedes puedan argumentar por qué eligieron esa posible solución. Y listo, esto es lo que se va a realizar con... Sí, esto es lo que se va a realizar con esta actividad integradora número 6, porque como último paso tenemos que incluir estas fuentes consultadas para que ustedes rellenen, por ejemplo, si es que leyeron acerca de un conflicto, si leyeron acerca de la soberanía nacional y también qué es lo que ocuparon para elaborar esta infografía. Como ven aquí, son prácticamente 3. Y la última, que es la de fuentes consultadas, es de manera obligatoria porque de esta manera ustedes pueden incluir de dónde obtuvieron la información y cómo están sustentando lo que incluyen dentro de su documento. Respecto a esta actividad, ¿tenemos alguna duda? ¿O continuamos avanzando? No, eh, Ricardo, solamente es una infografía. En esa infografía, y de ahí a que les voy a presentar los recursos en donde ustedes pueden encontrar plantillas, puede ser, por ejemplo, una sola, es decir, un solo documento, pero colocan una línea para dividir e incluir estos dos temas, pero solo es una que incluya los dos temas que solicita en la instrucción número 1. No son dos infografías, es una que contenga los dos. ¿Alguna otra duda? De nada, Ricardo. Muy bien, continuamos entonces. Dejo de compartir aquí. Vamos a irnos ahora a la actividad formativa número 5 y 6. Comencemos por la actividad formativa. Recuerden que estas actividades formativas tratan diferentes temas, pero para ello es que están dentro de la plataforma. Recuerden que para entregar las dos actividades integradoras, si requieren de alguna extensión, sí puedo otorgársela. A diferencia de eso, las actividades formativas no tienen extensión, entonces ustedes tienen que cuidar y organizar su tiempo para que puedan concluirlas en tiempo y forma. Es decir, antes del 14 de noviembre, es decir, este domingo a las 11:59 de la noche. Después ya no se va a poder abrir el espacio para que ustedes las contesten. Para cada una de ellas van a reforzar los conocimientos que adquirieron sobre la historia de México contemporáneo. Es decir, van a contestar estas preguntas que aparecen aquí, pero es muy importante que una vez que finalicen, le den en enviar todo y terminar,
porque si ustedes no le aprietan ahí, entonces la plataforma no va a poder registrar la participación que ustedes realizaron y van a tener que realizarlo nuevamente. Entonces es importante que se aseguren de haberlo entregado. Muy bien, esta actividad formativa número 5 es México Contemporáneo, es decir, Historia de México Contemporáneo. Y durante la actividad formativa número 6, que ahorita les presento, en un momento. Ok, aquí está. En esta actividad formativa número 6, que es la segunda parte de la historia de México contemporánea, tiene que ver con la historia del México, pero un poco más complementaria para que continúen reforzando sus conocimientos. Al igual que en la actividad formativa número 5, también tienen hasta el 14 de noviembre, es decir, el domingo a las 11:59 para entregarla. Y al igual que en la anterior, tienen que dar en enviar todo y terminar para que pueda entregarse este formulario o este cuestionario. ¿Ok? Ustedes ya han realizado estas diferentes actividades durante las 2 semanas anteriores, entonces ya conocen cómo es que se realiza. Voy a dejar de presentar y vamos a revisar las actividades socioemocionales. Ok, comencemos con esta actividad socioemocional. Esto van a verlo más a profundidad con su tutora, pero vamos a comenzar para que ustedes recuerden que es algo que también tienen que realizar. Esta actividad socioemocional van a realizarla a partir de este PDF interactivo que aparece en la instrucción número 2 o paso número 2, que dice, descarga el PDF interactivo de la actividad socioemocional y van a plasmar sus respuestas. Esta actividad a mí no me la van a entregar, como les comento, es algo que trabajan con su tutora, pero que es importante para que respondan a lo siguiente, que es un cuestionario socioemocional. Entonces, van a entrar a este apartado dentro de semana 3, van a descargar este PDF y van a llevar a cabo los pasos que incluyan ahí. Una vez que concluyan, entonces van a ingresar a este otro espacio que contiene un cuestionario socioemocional. Van a reforzar sus conocimientos acerca de la actividad de habilidades socioemocionales que realizaron en el espacio anterior que les mostré. Esta sí se entrega, es un cuestionario al igual que las actividades formativas. Van a tener 3 intentos permitidos y va a estar abierto hasta el 14 de noviembre del 2021, es decir, el domingo hasta las 11:59 de la noche. Así que recuerden que es importante que primero lleven a cabo su actividad socioemocional, se trasladen después al cuestionario socioemocional y le den en enviar todo y terminar para que pueda ser registrado en la plataforma. Respecto a estas últimas 4 actividades, ¿tenemos alguna duda? Son 2 actividades formativas y 2 socioemocionales. ¿De acuerdo? Entonces voy a dejar de presentar. Ahora lo que vamos a ver es nuestro foro aprendiendo. Voy a presentárselos. En este foro aprendiendo, que ya puede visualizarse, tenemos lo que es el propósito, que es conocer cuáles son los movimientos que se han llevado a cabo en México durante los últimos 100 años. ¿Para qué? Para que ustedes puedan plasmar sus respuestas acerca de cuáles son los movimientos sociales en México que han sido trascendentes. ¿Qué demandas consideras que han sido las más relevantes? ¿Qué consecuencias han tenido estos movimientos? ¿Como la formación de nuevos organismos o las reformas a las leyes también? También consideran importante que se realicen estos movimientos
por qué ustedes han sido partícipes en alguno. Es importante que vayan respondiendo a estas preguntas en el foro para que promuevan también lo que es la interacción con sus compañeros. Quizá algunos de ustedes hayan estado en algún movimiento en particular y probablemente hay otra persona que también. Entonces, de esta manera pueden ir intercambiando sus experiencias, siempre cuidando las reglas de etiqueta. Y para ello, ustedes van a publicar sus respuestas a estas preguntas dentro de este foro y después también van a dar respuesta a las publicaciones de sus demás compañeros para que se promueva también el aprendizaje de manera colectiva. Esto siempre respetando las reglas en etiqueta. Recuerden que al contribuir con las aportaciones de sus compañeros o compañeras pueden identificar, uno, si hay alguna similitud o si hay alguna diferencia. Y es importante que si hay alguna diferencia, cuidemos siempre ser cordiales con el otro o con la otra, porque después de todo nos está compartiendo hasta cierto punto lo que sabe y es importante ser respetuosos y respetuosas con eso, para promover que este diálogo sea lo más armonioso posible. ¿Y cómo voy a participar yo? Bueno, voy a promover y dirigir la participación de ustedes como estudiantes. Voy a orientar también cuando de repente hay alguna información que se comparta de manera incompleta o inadecuada y también voy a dar respuesta y seguimiento a las dudas que ustedes presenten dentro de este foro aprendiendo. ¿De acuerdo? ¿Tenemos alguna duda con respecto a este foro? Ninguna. Muy bien. Voy a dejar de compartir. Y ahora vamos a continuar con las diferentes encuestas, porque durante esta semana, si pueden observar durante la semana 3 en el aula, tenemos 3 encuestas diferentes y hay algo muy importante a recalcar aquí. En cuanto a opina sobre tu asesor virtual y opina sobre tu módulo número 9, es importante que realicen las encuestas porque si ustedes no las realizan, entonces no van a poder visualizar la semana número 4. Aunque ustedes entreguen sus actividades integradoras de la semana número 3, si no realizan estas, entonces no van a poder ver la semana 4. Y si no pueden observar la semana 4, entonces no van a poder entregar ni su proyecto integrador ni participar en el foro, entonces es importante que las realicen. Ahorita se las voy a presentar para que puedan visualizarlas. Como primera encuesta tenemos, opina sobre tu asesor virtual del módulo 9. Ok, para ello es que tiene como finalidad que conozca Prepa en línea, en particular, cuál es la experiencia que ustedes han tenido con los recursos, perdón, con mi asesoría en particular, en la mía como asesora virtual de este módulo, y también si es que tienen alguna aportación que realizar. Estas respuestas yo no voy a observarlas, ustedes contesten con toda la honestidad, siempre es bueno saberlo porque van contribuyendo también a que de parte de Prepa en línea a mí se me brinde una retroalimentación y yo puedo observar cuáles son las áreas en las que puedo mejorar para la siguiente semana, por ejemplo, y que de esta manera también contribuya a que ustedes tengan un mejor aprendizaje de este módulo y que continúen con el siguiente, pero vayan a la orden del día. Entonces, estas respuestas son confidenciales. Ustedes siéntanse en confianza de contestar de acuerdo a lo que han ido teniendo como experiencia a lo largo de estas 2 semanas y ya casi 2 días. Y esto es también para que vayamos, o bueno, Prepa en línea vaya evaluando qué es lo que está ocurriendo con sus asesores virtuales, cómo están brindando la atención, cómo es que también estamos resolviendo sus dudas, llevando a cabo las sesiones síncronas, calificando sus actividades en tiempo y forma, también respondiendo a sus mensajes. Así que esto es lo que van a contestar aquí. Este cuestionario va a tomarles alrededor de 15 minutos más o menos, entonces es importante que lo realicen. Este es uno de los que tienen que realizar para que puedan visualizar la semana número 4. Aquí aparece usted no elegible para contestar este cuestionario porque yo soy asesora. A ustedes como estudiantes iba a aparecerle la opción para que lo contesten.
Vamos con el segundo cuestionario, que es opina sobre tu módulo número 9. Este, al igual que el anterior, contiene diferentes preguntas con la finalidad siempre de mejorar. Es decir, cuáles son las áreas de oportunidad que tiene Prepa en línea en cuanto a sus recursos, a los materiales que tiene, las actividades, la atención que se brinda y que vaya mejorando conforme ustedes vayan brindando sus respuestas. Así que es importante que ustedes lo contesten. No hay una respuesta correcta o incorrecta, ustedes van contestando ahí con honestidad y nuevamente sus respuestas son confidenciales y muy importante. Lo que ustedes contesten no va a influir sobre su calificación. Recuerden que ya veíamos en una diapositiva cuáles son los porcentajes para estas actividades, pero estos cuestionarios en particular no tienen ninguna influencia sobre su calificación. Entonces, siéntanse seguros cuando vayan a responderlas, perdón, porque no van a ser calificadas. Esto solamente es para que podamos mejorar en cuanto al servicio que ofrece Prepa en línea y también cómo es que los asesores y asesoras virtuales podemos mejorar nuestra atención con cada uno y una de ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, este es el segundo y vamos con un tercero. Este tercer cuestionario es un cuestionario de contexto. Van a encontrarlo también en la semana 3. Esto se realiza con la finalidad de que se conozcan algunos datos para integrar o completar su expediente escolar, es decir, el cada uno de ustedes como estudiantes. También es importante que den respuesta a este cuestionario para que puedan irse recabando los datos precisos. Recuerden que al igual que en los dos cuestionarios anteriores, son confidenciales las respuestas que ustedes brinden y que únicamente se ocupan con fines investigativos. Y con ello se puedan dar mejoras en el servicio de prepa en línea CEP. También recuerda que, al igual que en los dos anteriores cuestionarios, no tiene alguna influencia sobre tu calificación. Eso solamente depende de las actividades integradoras, el proyecto integrador, las actividades socioemocionales y también el tiempo que pasen ustedes en la plataforma. Este cuestionario va a tomarles alrededor de 25 a 30 minutos y también es importante que lo realicen porque si no, no van a poder visualizar la semana 4. Este cuestionario se encuentra disponible desde el 8 de noviembre, es decir, desde ayer. Y aquí al ingresar a esta liga es que van a poder abrir el enlace y ya van a poder contestar su cuestionario. Este es el tercero, entonces recuerden, son 3. ¿Tenemos alguna duda con estos cuestionarios? Muy bien, vamos a regresar a la presentación. Les repito que esta presentación voy a subirla al área de avisos, entonces no es necesario que ahorita copien estos enlaces, sino que pueden acceder directamente cuando descarguen la presentación. Y también estos recursos como tal van a aparecer como avisos, recursos complementarios de la semana número 3. Entonces, como les mencionaba, les tengo varios videos. Uno de ellos es del canal 11, porque recuerden que estábamos hablando acerca de los diferentes movimientos sociales que hubieron y uno de ellos fue el movimiento del 68, que fue el movimiento estudiantil y todo lo que ello conllevó. Es un video de YouTube que tiene bastante información precisa acerca de lo ocurrido y que puede servir mucho para que ustedes concreten su actividad integradora número 5. Por otro lado, tenemos Canva, que es una plataforma en donde ustedes, chicos, por ejemplo, Aldo, Mauricio y también Ricardo, pueden ocupar para que lleven a cabo esta infografía. ¿Por qué? Porque puede realizarse en Word o puede realizarse en alguna otra aplicación que conozcan, pero esta en particular es, uno, gratuita y dos, pueden encontrar diferentes plantillas, es decir, algunos espacios que ya estén acomodados como tal, que tengan alguna tipografía, que tengan algunos colores en específico y ya ustedes van a integrar la información que hayan investigado y cambiar quizá algunos aspectos que puedan resultarles a ustedes más atractivos para realizar la presentación de la información.
Les repito, esta información va a estar en avisos. También tenemos otro video que es el cardenismo. Recuerden que esto también funciona para realizar la actividad integradora número 5 y contiene diferentes fechas que fueron dándose a lo largo de el cardenismo y también cómo influyó en lo que es México hasta ahora. Y por otro lado tenemos Pictochart. Pictochart, al igual de Canva, tiene diferentes plantillas. La diferencia es que Pictochart contiene toda su información en inglés, entonces pueden traducirla con el Google Traductor, pero al momento de que busquen alguna imagen o busquen algún icono, tienen que ir a Translate para los que no saben quizá algunas palabras en inglés o de repente tengan dudas acerca de cómo se escribe, pueden ir al traductor de Google y ahí escribir la palabra, encontrar esa traducción, colocarla dentro de cómo se buscan estos iconos y de esta manera ustedes van a encontrar sus elementos visuales para integrar dentro de esta infografía. Así que les repito, esto lo subo en la sección de avisos para que puedan ingresar y vean cómo estos recursos les ayudan para la elaboración de su actividad integradora número 5, en particular la infografía. Voy a pasar una diapositiva más. Conclusiones. Las conclusiones que tenemos a partir de lo que vimos platicando a lo largo de esta sesión tienen que ver con que ya estamos en esta tercera semana. Vamos a reconocer otra parte que ocurrió en nuestra historia y que en esta ocasión es el cardenismo. También cómo es que se logró, cuáles son los cambios que trajo consigo, por ejemplo, la reforma agraria y también la nacionalización del petróleo. También vamos a indagar a través de las distintas problemáticas y acontecimientos que pasaron hace tiempo y de igual manera vamos a ver cómo es que todos estos hechos que ya tienen bastante tiempo y que pueden decir, quizá yo ni siquiera había nacido en esa época, tienen una huella imborrable dentro de nuestra nación y que podemos observar en nuestra historia y también en lo que es en México actual. También cómo es que quedó en cada persona. Ya les comentaba yo, por ejemplo, lo que conlleva el cardenismo en mi comunidad. A Cárdenas se le conoce como el Tata Cárdenas dentro de aquí y es muy reconocido porque nos trajo consigo el agua potable. Entonces, aunque yo no estuve en ese momento, el que me platique mi abuelo, que le platicaba a su abuelo, entonces tiene que ver bastante con cómo es que todo esto influye en nuestra historia también de manera personal, aunque no hayamos participado en ella, pero que podemos recordar que no olvidamos sobre todo la parte de los movimientos sociales y que también es lo que podemos ir transmitiendo de generación en generación. Y recuerden, el hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. Así que todo esto conlleva también lo que son los movimientos sociales y las modificaciones que hemos tenido en nuestro país a partir de entonces. Ahora, llega la sección de dudas y comentarios. Ustedes me decían durante las anteriores que no tenían ninguna, pero si en este espacio les ha surgido, pueden escribirla en los mensajes. Si no, de igual manera indíquenme si no tienen ninguna para que vayamos finalizando esta sesión. Muy bien, recuerden que si les surge alguna duda a lo largo de la semana pueden escribirme al correo o durante los mensajes de esta plataforma de prepa en línea. Entonces, avanzamos ya a la última diapositiva, que es lo que es la despedida. Ha sido un gusto conocerles, Aldo, Mauricio, también a ti, Ricardo, porque ustedes, hasta donde recuerdo, es una de las primeras sesiones a las que se unen. Y recuerden que es muy importante porque de esta manera vamos resolviendo dudas y también ustedes pueden realizar sus aportaciones para que vaya quedando claro y puedan terminar sus actividades en tiempo y forma y por ende también finalicen de manera satisfactoria este módulo número 9. Así que es un gusto conectarme con ustedes a la distancia. También agradezco que en esta sesión se encontrara Diana, Dulce y Judith. Y con ello vamos finalizando esta sesión síncrona. Recuerden, pueden escribirme al correo si tienen alguna duda o a los mensajes de la plataforma. Espero que tengan una muy bonita noche y que podamos compartir este espacio una vez más durante la semana próxima.
Pasen una excelente noche. Pueden comenzar a desconectarse para que yo vaya cerrando esta sesión. Voy a parar la grabación que más adelante voy a subir a la sección de avisos. Por nada, Mauricio, por nada, Ricardo. Hasta luego, pasen buena noche.